Hola a todos, este es su espacio Aceite y Vino para el Alma Herida. Estamos en estas conversaciones en las que se nos desafía a examinar nuestra fe. La fe se ha repartido en diferentes creencias y aún en torno a la persona de Jesús. Algunos creen que Jesús realmente no puede ser Dios y que más bien fue un hombre al que Dios adopta como su hijo, pero no llega todavía a la cabeza ni al corazón el hecho de que Jesús sea Dios. Bueno, la pregunta es si es así. En este tránsito de conocer un poco más acerca de nuestra propia fe, recurrimos a las primeras creencias, al impacto que tuvo Jesús resucitado en las primeras comunidades. Y entendemos que no debió ser algo sencillo, básico. A Jesús se le tenía por profeta, se le tenía como un excelente maestro, como el restaurador de muchas cosas de la fe de los mismos judíos. Pero vaya, que llegar a tener la posición de Dios, eso implicaba una crisis en la fe de los judíos monoteístas y cómo se debía concebir esto en las diferentes filosofías y doctrinas griegas y romanas de la época. Jesús fue una piedra de escándalo. A quien creyese que Jesús el crucificado era Dios se le tenía por loco, era absurdo. Pero todo esto tuvo su crisis en el primer siglo y nosotros somos alimentados por esa fe del primer siglo. Por eso es importante siempre ir a las raíces de donde la doctrina se deriva. Muchos cristianos aceptaban fácilmente que Jesús era Dios, en el término de que ha resucitado. Así que en el fondo no acababan de reconocer y aceptar que era verdaderamente hombre. Era un dilema. De hecho, cuando en sus sufrimientos se intentaba animarles con el recuerdo de la pasión del crucificado, ellos decían, sí, él pudo soportar todo eso porque era Dios. Todavía hay creyentes que insisten en ese tema. Ah, sí, sí, Jesús sufrió la tentación en el desierto y la superó, pero porque era Dios. Y así se van excusando y van rebajando de alguna manera la humanidad de Jesús. Decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues es una confesión de fe. La fe es una afirmación posible para la inteligencia, pero a veces es imposible ya en el hecho de concertar esa inteligencia con el término del sentimiento de la fe. Nuestro lenguaje humano es demasiado pobre para poder expresar y explicar esa verdadera fe. Sin embargo, la comunidad cristiana no ha dejado jamás de intentar comprender ese misterio de quién es Jesucristo. Ha ensayado todo tipo de formulaciones, de expresiones para dar razón de esa fe y para intentar transmitir el mensaje cristiano. Así que ese intento de comprender el misterio de Cristo no es en la iglesia un simple entretenimiento mental o una curiosidad intelectual, es un asunto vital. Es decir, para llegar a esa fe no necesitamos estar debatiendo y debatiendo ciertas cosas desde el plano intelectual. Va a ser muy difícil. La fe es la fe. Es tan vital este asunto, queridos oyentes, que muchos cristianos a lo largo de la historia han jugado la vida por Jesús. He creído realmente en quién es Jesús, porque he dado mi vida y esta forma de expresar mi fe en Jesús. El propósito de la comunidad cristiana en estos debates, pues, es armonizar la divinidad y la humanidad, sin renunciar a ninguna de ellas. No ha sido una tarea fácil, sobre todo porque no es fácil armonizar estas dos cosas, especialmente armonizar la divinidad con el sufrimiento. ¿Cómo es posible que un Dios que sufre y padece? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo es posible que un crucificado sea el Hijo de Dios? Les insisto, al comienzo Pablo mismo lo describe diciendo, para algunos es una locura, para los gentiles es una locura pensar que es Dios aquel crucificado. Y para los judíos era una piedra de tropezadero. No,
Tiene que ser desechada esa piedra. Es imposible construir sobre eso. En algunos momentos la comunidad cristiana ha tenido que hacer un gran esfuerzo por defender la divinidad de Jesús. Por ejemplo, en los primeros siglos de cristianismo, en otros momentos ha tenido que hacer un gran esfuerzo, sobre todo para que esto nos llegue a nosotros mediante unos debates que se hicieron en el primer siglo. Y hablaremos de una manera muy sencilla acerca de esos debates porque es importante. Estamos necesitados de esos esfuerzos para recuperar a ese Jesús del primer siglo. La pregunta es, ¿hay otro Dios? ¿Jesús es otro Dios? Algunos tropiezan en ese tema porque no pueden conciliar el monoteísmo judío e incluir a Jesús allí. Los primeros cristianos que eran de origen judío estaban acostumbrados a confesar la existencia de un solo Dios. ¿Cómo aceptar un Dios distinto de Jehová o Yahvé? ¿Cómo podían armonizar la humanidad y la divinidad de Jesús? ¿Quién era aquel profeta de Nazaret que terminó crucificado y ahora dice que ha sido resucitado? ¿Acaso era Dios? ¿Por qué sus seguidores dicen que de él han recibido la salvación? ¿O acaso un hombre nos puede salvar? Jesús de Nazaret había aparecido a los ojos de sus contemporáneos como un ser humano en su aspecto, en su lenguaje, en sus reacciones, en sus pasiones, en sus necesidades. Pero ya en su vida terrenal también aparecen algunos gestos que lo colocan por encima de los mortales. Habla y actúa con una libertad soberana. Pretende tener una autoridad superior a cualquier persona. Asocia la venida del reino de Dios con su persona. Invita a muchos a seguirle y afirma que el último día todos seremos juzgados por la relación que tenemos con Él. Y sobre todo, Jesús mantiene una relación filial absoluta, singular, con Dios, a quien invoca como su Padre. Se puede presumir en él una cierta condición divina mientras vamos leyendo los evangelios. Pero entre los griegos y judíos esto no equivalía a decir que Jesús era Dios. En aquellas culturas era frecuente atribuir cierta condición divina a algunas criaturas, a los ángeles, los griegos a los héroes legendarios, a los reyes orientales, a los emperadores romanos, a los filósofos, a los sabios, en fin. Se les llamaba divinos. No olvidemos que los primeros cristianos eran judíos. Y para los judíos, Dios es solamente uno. Éxodo 23. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Pero les resultaba imposible confesar que Jesús fuera Dios. Y los judíos protestaban ante la simple insinuación de que Jesús fuera Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 33, trae esta referencia. Le dicen a Jesús, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Para los judíos Jesús pretende ser profeta, sacerdote, hijo de Dios, hijo de hombre, incluso Mesías, pero no puede ser Dios. No podían aceptar la divinidad de Jesús. A lo más que podían llegar era conceder que Jesús es hijo de Dios por adopción, es decir, subordinado al único y verdadero Dios. A esa doctrina se le llamó adopcionismo, es decir, para ellos Jesús era un hombre bueno que fue elevado al estatus de ser adoptado como hijo de Dios, pero que no era Dios en igualdad. Y había otra dificultad para confesar la divinidad de Jesús. Es que ese final trágico en la cruz y su muerte que fue escandalosa entre ladrones, un hombre crucificado no podía ser Dios, no cabía. Era un escándalo para los judíos y era una necedad para los griegos. 1 Corintios 1:23. Así que la figura del crucificado era incompatible con la imagen de un Dios omnipotente, impasible,
que era la imagen de un dios más frecuente entre judíos y griegos. El Zeus para los griegos, que lanzaba rayos y castigos y tempestades y cosas naturales para castigar a los hombres. O el dios de los judíos, que estaba lejano en el templo y que se manifestaba también de maneras poderosas y otras. Ese Dios está por encima de las pasiones humanas y del abrigo de todo sufrimiento. El crucificado, decían, debe ser un iluso, alguien que creía ingenuamente ser Dios o hijo de Dios o se creía Mesías. Un emperador llamado Juliano se burlaba. Decían, tienen un Dios crucificado a los primeros cristianos. Y en esta situación habían dos salidas de emergencia. La una era negar radicalmente la divinidad de Jesús y hacer de él un hijo adoptivo por Dios. Hasta ahí podía llegarse. Y la otra era negar de raíz la condición humana de Jesús, de tal forma que Jesús era solo un hombre en apariencia, y a eso ya le llamaron el docetismo. Se llamó esa doctrina, es decir, Jesús era en apariencia hombre, tenía un disfraz de hombre. No era fácil llegar a una conclusión en esos primeros inicios. O Jesús era una especie de Dios de segunda clase, o era una apariencia de hombre. Solo tenían esas dos. Y en este segundo caso, su pasión y su muerte eran una especie de representación teatral que en nada afectaba la divinidad que había dejado de aquella apariencia de hombre. Pero los seguidores de Jesús se encontraron con un hecho absolutamente singular, la resurrección de Jesús de la que hemos hablado. Dios lo resucitó, Hechos 2:24. Y esto, el hecho de que haya sido resucitado por Dios, confirmaba todo lo que había dicho en su vida, todas las expresiones, todas las vivencias y toda la misión. Él es. A esto le hizo pensar que ese hombre que tuvo una condición divina y singular filiación, la comunidad cristiana entonces acepta la divinidad de Cristo y acepta la humanidad de Jesús. No fue fácil llegar a esa formulación satisfactoria de la fe cristiana, de la fe en Jesucristo como un verdadero Dios y un verdadero hombre. Pero sucedió una larga lista de doctrinas que han sido consideradas como herejías o que no han conseguido formular con exactitud esa conciliación de Jesús Dios y Jesús hombre. Y acerca de esa lista me quiero referir y vamos a tratarla de una manera lo más sencilla que podamos expresar porque tiene muchas cosas técnicas y bueno, pero vamos poco a poco entendiendo la fe que nosotros abrazamos, una fe que representó una crisis en los primeros creyentes y creo que todavía representa crisis en muchas teologías acerca de quién es Jesús. Bien, soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga y mientras pasa ese día les invito para que estemos contentos en el Señor.